Evangelio de hoy. Sábado 26 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos que iban de camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo, y proclamen el Evangelio a toda la creación. La luz del resucitado en medio de la incredulidad. La escena que se despliega en este fragmento del Evangelio según San Marcos está marcada por un contraste profundo entre la gloria de la resurrección y la resistencia humana para creer en lo que parece imposible. En este breve pero denso pasaje, la vida irrumpe con poder. El Señor se manifiesta en cuerpo glorificado. Y sin embargo, los corazones de los suyos, aquellos que caminaron con Él, que oyeron su palabra, que compartieron sus milagros, no logran abrirse inmediatamente a la noticia de su victoria sobre la muerte. Esta tensión inicial no es un detalle menor, ni una debilidad accidental del relato, sino una pedagogía sagrada. El Evangelio no ignora el dolor de la pérdida, ni las heridas de la cruz, ni la dificultad real de aceptar que el sepulcro ha sido vencido. Cristo ha resucitado. Sí. Pero su aparición no fuerza la fe. La invita. La suscita. La espera. El primer día de una creación nueva. El texto inicia con una afirmación luminosa, al amanecer del primer día de la semana. Jesús se aparece. Este primer día no es un mero dato cronológico, sino el anuncio de una nueva creación. La resurrección inaugura un tiempo distinto, donde la historia humana ya no está encerrada por la muerte, sino abierta por la vida eterna. Y esta irrupción sucede con ternura y cercanía. El resucitado se muestra primero a María Magdalena, aquella que había sido liberada de 7 demonios. Aquí aparece una elección divina que rompe nuestras lógicas. El Señor no se aparece primero a los grandes líderes, ni a los sabios, ni a los discípulos más visibles, sino a una mujer herida y transformada por su misericordia. Su amor no se fija en la jerarquía, sino en el corazón abierto, en aquel que ha sido tocado por la gracia y puede recibir con confianza la verdad del resucitado. La incredulidad como puerta hacia una fe más profunda. María corre a anunciar a los discípulos que Jesús vive, que lo ha visto, que la muerte no ha vencido. Pero ellos no le creen. Esta incredulidad no es solo una falta moral, sino también una expresión de dolor humano, de desesperanza después del trauma de la cruz. Los discípulos no están preparados para reconocer que lo que parecía terminado ha sido transformado. Esta duda no es un obstáculo para Dios, sino una ocasión para que su luz penetre con más hondura. De hecho, Jesús se aparece luego con otra apariencia a 2 de ellos en camino, recordándonos el relato de los discípulos de Emaús.
Es significativo que el resucitado se muestre de modos inesperados. Distintos. No fácilmente reconocibles. Como si quisiera entrenar los ojos del alma y no simplemente los sentidos. El corazón necesita tiempo para abrirse al misterio. Cuando estos dos discípulos relatan lo que vivieron, una vez más no son creídos. Aquí se revela cuán radical es el misterio pascual. No puede ser poseído con rapidez, ni comprendido desde la lógica natural. La resurrección no es una idea, ni una emoción, ni un simple recuerdo glorioso. Es una presencia viva que pide ser reconocida, adorada, compartida. Por eso, finalmente Jesús se aparece a los 11. No para condenarlos por su dureza de corazón, sino para transformar ese corazón desde dentro. Los reprende. Sí. Pero lo hace como el médico que toca la herida para curarla. No para castigarla. Su presencia no humilla. Ilumina. Purifica. Restituye. La fe como respuesta a una presencia viva. El centro del relato no es tanto la incredulidad de los discípulos, sino la perseverancia del Señor en presentarse, en hacerse encontrar, en no renunciar a ellos. Esto es profundamente consolador para nuestra vida espiritual. Nosotros también dudamos. Nos resistimos. Perdemos la esperanza. Pero el Señor sigue viniendo. Sigue llamando. Sigue mostrando su rostro hasta que el corazón se abre. La fe no es una conquista, sino una acogida. No se trata de ver para creer, sino de dejarse encontrar para despertar. María fue transformada por la palabra que la llamó por su nombre. Los de Emaús por el gesto del pan partido. Los 11 por la presencia que venció el encierro de su tristeza. Así también nosotros, necesitamos dejar espacio al resucitado para que nos enseñe a ver con ojos nuevos. Un envío que brota de la experiencia del viviente. La escena culmina con una orden clara. Ide por todo el mundo. Proclamad el Evangelio. Esta misión no se basa en una idea, ni en una estrategia, sino en un encuentro vivo. Los discípulos que habían dudado ahora son enviados. Los que no creyeron ahora deben anunciar. Esto muestra la ternura radical de Cristo, no elige a los perfectos, sino a los transformados por su amor. La evangelización no es un esfuerzo humano para convencer, sino un desbordamiento de alegría para compartir. Los que han visto al resucitado no pueden callar. Sus palabras no son doctrina seca, sino testimonio vivo. Por eso, cada vez que anunciamos el Evangelio con sencillez y verdad, el mismo Cristo sigue tocando los corazones. Sigue haciéndose presente en medio del mundo. El Evangelio no es una idea, es una presencia viva. La misión que Jesús encomienda a sus discípulos no nace de un argumento convincente, ni de una organización establecida, ni de una visión política del mundo. Brota de un acontecimiento real, de una presencia que transforma la historia desde dentro, de un encuentro que cambia el sentido mismo de la existencia. El Evangelio no es primero un mensaje para convencer al mundo. Es una vida que quiere irradiarse. Una luz que no puede ser contenida. Por eso, cuando Cristo envía a sus apóstoles a predicar a toda criatura, no les está pidiendo una tarea que deban cumplir por obligación,
sino que los está sumergiendo en el movimiento mismo del amor trinitario, que desea comunicar vida donde había muerte, gracia donde había pecado, esperanza donde había desesperación. No se trata de convencer con palabras, sino de testimoniar con la vida. Una aparición que redime las negaciones. Este envío universal sucede inmediatamente después de que Jesús ha corregido la incredulidad de los suyos, lo cual es profundamente significativo. El Señor no deja que la culpa tenga la última palabra, ni que la incredulidad defina la identidad de sus apóstoles. Lo que define a sus discípulos no es su error, sino su relación con Él. Él los ha elegido. Él los ha acompañado. Él los ha perdonado. Y ahora los lanza a una misión que supera todo cálculo humano. La pedagogía del resucitado no ignora la herida, pero la convierte en gracia. La incredulidad de los discípulos es el telón de fondo donde la fe se revela como don, como fruto de una presencia amorosa que no desiste. Y así es también con nosotros. El Señor conoce nuestras dudas, nuestras negaciones, nuestras resistencias, pero no se escandaliza de ellas. Las abraza, las transforma, y desde ahí nos llama a ser testigos de su resurrección. El poder de la fe ante la dureza del corazón. La insistencia del Evangelio en mostrar la dificultad para creer no es un detalle narrativo. Es una enseñanza fundamental. La fe no es automática, ni evidente. No brota espontáneamente de ver milagros, ni de oír anuncios. Es una gracia que requiere apertura, confianza, abandono. Y el corazón humano puede endurecerse, cerrarse, incluso después de haber caminado con Jesús. Pero esta dificultad no es obstáculo para la acción de Dios. De hecho, es el lugar donde Él manifiesta su misericordia con mayor intensidad. El Señor no busca corazones perfectos, sino corazones disponibles. No exige que primero entendamos, sino que nos dejemos encontrar. Y cuando eso sucede, incluso el alma más cerrada puede transformarse en testigo del resucitado. La fe que se vuelve misión. El encuentro con Cristo resucitado no es solo un consuelo íntimo, sino una dinamita que impulsa a la acción. La fe auténtica no se queda encerrada en sí misma. Se desborda. Cuando los discípulos reconocen al Señor, no se limitan a disfrutar de su presencia. Son enviados. Porque quien ha visto la vida vencer a la muerte, ya no puede callar. La misión no es entonces un encargo externo, sino la expresión natural de una fe viva. Cada cristiano que ha encontrado al Señor está llamado a ser evangelizador. No por obligación, sino por necesidad interior. Porque el Evangelio no es una doctrina que se impone, sino una alegría que se comparte. La misericordia que restaura la vocación. Es especialmente conmovedor que Jesús confíe su misión precisamente a aquellos que dudaron, en lugar de elegir a otros más fieles, más constantes, más fuertes. Elige a los suyos, heridos por la traición, por la cobardía, por el abandono. Y al elegirlos, les muestra que la fidelidad no se mide por la perfección, sino por el amor restaurado. Este gesto de Cristo sana no solo la fe, sino también la identidad de sus apóstoles.
Les dice con su presencia, ustedes siguen siendo míos. Sigo confiando en ustedes. Aún con sus heridas. Aún con sus sombras. Y esto nos abre una puerta inmensa de esperanza. Nunca es tarde para volver a empezar. La universalidad del mensaje. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar a toda criatura, está proclamando que el Evangelio no es propiedad de un grupo, ni de una nación, ni de una época. Es un don para todos. La resurrección de Cristo no es solo una victoria personal, sino una renovación cósmica. Una semilla de vida plantada en el corazón de la humanidad entera. Esto nos recuerda que la misión cristiana no puede ser elitista, ni excluyente. Está llamada a abrazar al pobre, al marginado, al perdido, al herido. Porque toda criatura tiene derecho a oír la buena noticia. Dios está vivo. La muerte ha sido vencida. Y el amor ha triunfado para siempre. El rostro del resucitado que sana las ruinas. Cuando el Señor se aparece, no lo hace con reproches hirientes, ni con el tono de un juez ofendido. Se presenta con el rostro de quien ha atravesado la muerte por amor. Con las llagas aún abiertas como memoria de su entrega. Y con la paz como primer saludo. Su presencia sana no solo el alma de los discípulos, sino también la memoria de sus errores, de sus huidas, de sus negaciones. Este modo de revelarse nos muestra que la Pascua no es solo una victoria divina, sino una restauración humana. La resurrección de Cristo toca nuestra historia rota, nuestras relaciones quebradas, y las vuelve a llamar por su nombre original, amor, comunión, vida. El lenguaje nuevo del resucitado. Jesús resucitado no utiliza el lenguaje del poder, ni el de la venganza, ni el del orgullo. Habla con una ternura radical, con una dulzura que no ignora las heridas pero no se detiene en ellas. Su voz penetra los miedos, derrite los bloqueos del corazón, y nos restituye a la verdad de quienes somos para Él. Este lenguaje no se impone. Seduce. No grita. Susurra desde dentro. No obliga. Invita. Y cuando el alma se deja tocar por este modo nuevo de hablar, brota una libertad que no es evasión, sino entrega. Una alegría que no es euforia, sino plenitud serena. La lentitud de Dios frente a nuestra impaciencia. El texto revela la impaciencia de los discípulos por comprender. O más bien, su incapacidad de aceptar lo inaudito. Pero Dios no se impacienta con su lentitud. Espera. Camina a su ritmo. Vuelve una y otra vez. Les ofrece signos, apariciones, palabras, hasta que el corazón se abre. Esta paciencia divina es también para nosotros. ¿Cuántas veces no entendemos? No creemos. No respondemos. Pero Él no se va. Espera que lo miremos. Que nos volvamos hacia Él. Que dejemos de poner nuestra lógica como barrera. Y cuando lo hacemos, todo cambia. Testigos del amor que no se rinde. Los apóstoles serán enviados como testigos. Pero no de una ideología. Ni de un sistema. Sino de un amor que no se rinde.
Un amor que ha descendido hasta el abismo de la muerte. Y desde allí ha brotado más fuerte que nunca. Ser testigo significa entonces encarnar ese mismo amor. Con la misma ternura. Con la misma pasión por salvar. La evangelización no es otra cosa que reproducir ese movimiento de donación. Con nuestras palabras. Con nuestras acciones. Con toda nuestra vida. No se trata de conquistar, sino de abrazar. No de imponer, sino de servir. No de ganar debates, sino de acompañar con misericordia los caminos humanos. La fragilidad como espacio de gracia. Lo hermoso del Evangelio es que no oculta la fragilidad de sus protagonistas. Y esto nos consuela. Porque también nosotros estamos llenos de miedos. De dudas. De incoherencias. Pero el Señor no pide perfección para actuar. Le basta un corazón dispuesto. Aunque débil. Aunque inseguro. Donde nosotros vemos fracaso. Él ve posibilidad. Donde nosotros vemos ruinas. Él ve tierra fértil para algo nuevo. Así es como resucita también nuestra vocación. Y nos convierte en portadores de su luz. Incluso cuando aún estamos sanando. Toda criatura, el alcance sin límites del Evangelio. Cuando Jesús dice prediquen a toda criatura. No solo habla de universalidad geográfica, sino existencial. Toda criatura necesita ser alcanzada por la buena noticia. Los que viven en las sombras. Los que han sido heridos por la injusticia. Los que caminan sin sentido. Los que no se sienten dignos de Dios. No hay rincón de la tierra, ni del corazón humano, que esté excluido de esta invitación de amor. La Pascua es una ola de vida que quiere abrazarlo todo. Sanarlo todo. Levantarlo todo. Y nosotros, discípulos aún temerosos, somos enviados como portadores de esa ola. Un mandato que arde en el corazón. Predicar el Evangelio no es un proyecto que nace en el cálculo, sino en el fuego del corazón encendido por Cristo. Es una pasión que no se puede apagar. Una urgencia que no se explica. Una necesidad de compartir lo que hemos visto y oído. El mandato de Jesús no oprime. Enciende. Cuando el alma ha experimentado la fuerza de la resurrección, no puede más que irradiarla. Como el fuego que no se encierra. Como el perfume que no se contiene. Así actúa la alegría pascual en quien ha sido tocado por ella. Por eso, más que un deber, evangelizar es una forma de vivir ardiendo de amor. La resurrección como llamada continua. Este pasaje del Evangelio según San Marcos es una puerta abierta hacia el misterio más grande de nuestra fe. Nos muestra que el resucitado no abandona a los suyos, aunque ellos no lo comprendan de inmediato. Nos enseña que el Evangelio no puede ser contenido por la incredulidad humana, sino que brota con más fuerza desde ella. El Señor sigue apareciéndose en nuestras vidas. A veces de modo oculto. A veces en medio del dolor. Otras veces en el silencio de una oración. Y cuando lo reconocemos, nos transforma. Nos sana. Y nos envía. Que también nosotros podamos escuchar su voz. Y salir a proclamar con toda nuestra vida, Él vive. Y está con nosotros hasta el fin del mundo.